Saludos y bienvenidos al módulo 2 del curso sobre riesgo laboral. Para ello se hace necesario que hablemos básicamente sobre anatomía. La anatomía humana es la que estudia la estructura del organismo de las personas. Es decir, se ocupa de la forma, de la topografía, de la ubicación, de la disposición y de la relación entre los órganos que lo componen. Con esta expresión también se hace referencia a la propia composición de los seres humanos o de sus órganos. Etimológicamente, anatomía es un término procedente del latín anatomia, tomado del griego anatomía, que se traduce como disección. Por tanto, en sus orígenes, la anatomía se concebía como el arte de separar los diferentes órganos o partes que integran el organismo, con la finalidad de conocer su estructura. A este respecto, es importante distinguir entre la anatomía y la disección, puesto que esta última es la técnica de la cual se vale la anatomía para efectuar las observaciones que le son propias. A grandes rasgos, se puede afirmar que la anatomía es una ciencia descriptiva que requiere nombrar las diversas estructuras y detalles del organismo. La mayoría de sus términos aportan información sobre la forma, el tamaño, la localización o la función de aquellos. A partir de aquí, a escala internacional se ha diseñado una postura estándar denominada posición anatómica, que se usa como referencia universal para el estudio del cuerpo humano, con vistas a evitar ambigüedades. Esta posición anatómica consiste en que la persona se mantenga de pie, delante del observador, erguida, mirando al frente, con los brazos colgando y las palmas hacia adelante, las piernas rectas, los pies juntos y las puntas de los dedos orientadas también hacia adelante. De esta manera, siempre que se describe un órgano o un segmento corporal, se alude a la posición anatómica. En base a ella, pueden trazarse diferentes cortes o planos anatómicos, igualmente de carácter universal. Los más importantes son los siguientes. Plano medio sagital. Es el plano vertical que atraviesa el organismo de forma longitudinal por la línea media de la cabeza, el cuello y el tronco, dividiendo el cuerpo en una mitad derecha y en otra izquierda. Planos sagitales. Son los planos verticales que atraviesan el cuerpo paralelamente al plano medio sagital. Un plano paralelo y cercano al plano medio sagital también puede ser denominado plano paramediano. Planos frontales. Constituyen los planos verticales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con el plano medio sagital y lo dividen en dos partes, anterior, frontal y posterior, axial. También se conocen como planos coronales. Planos transversos. Representan los planos horizontales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con los planos medio sagital y frontal y lo dividen en dos partes, superior e inferior. Como en el caso anterior, cuentan con una denominación alternativa, que es la de planos axiales o transaxiales. El uso principal que se da a estos planos anatómicos es el de describir las secciones en que se divide el cuerpo humano. Estas se pueden clasificar en las siguientes categorías. Secciones longitudinales. Discurren en paralelo o a lo largo del eje largo del cuerpo o de cualquiera de sus partes. El término se aplica con independencia de la posición del cuerpo. Secciones transversas. Se refieren a cortes del cuerpo o de cualquiera de sus regiones perpendiculares al eje longitudinal del cuerpo o de la región. Debido a que el eje largo de los pies cursa horizontalmente, sus secciones transversas están situadas en el plano frontal. Secciones oblicuas. Son los cortes del cuerpo o de sus partes que no siguen los planos anatómicos mencionados anteriormente. En la práctica, muchas secciones anatómicas no están situadas con precisión en los planos, sino que son ligeramente oblicuas. Sentado ello, es fundamental tener en cuenta que el estudio de la anatomía humana se puede enfocar desde tres perspectivas distintas. Estas que se van a explicar a continuación son anatomía regional o topográfica, anatomía sistémica, anatomía clínica o aplicada. La anatomía regional considera la organización del cuerpo humano en función de sus estructuras básicas. Denominada asimismo como topográfica, concibe un cuerpo principal que se compone de la cabeza, el cuello, el tronco y las extremidades superiores e inferiores. Todas estas partes se pueden subdividir en áreas y en regiones, tal y como muestra la figura en la pantalla. Respecto al abdomen, para facilitar su estudio, se divide en 9 regiones. Estas se obtienen de dividir la zona en 4 planos.
2 verticales y 2 horizontales. La intersección de dichos planos entre sí da origen a las referidas 9 regiones abdominales, que son hipocondrios derecho e izquierdo, región epigástrica, flancos derecho e izquierdo, región umbilical, inglés derecha e izquierda, hipogastrio. En suma, la anatomía regional estudia las estructuras y centra la atención en una determinada parte, como puede ser la cabeza, en un área, como puede ser la cara, o en una región, como puede ser la ocular. Además, comúnmente se examinan las regiones adyacentes en una secuencia ordenada. De otra parte, este método para el estudio de la anatomía reconoce también la organización corporal por capas. Estas, que son la piel, el tejido subcutáneo y la fascia profunda, cubren los músculos, los huesos y las cavidades que contienen las vísceras y los órganos internos. La anatomía sistémica se centra en el estudio de las distintas estructuras y sistemas orgánicos que operan conjuntamente para llevar a cabo funciones complejas en el cuerpo humano. En particular, estos sistemas y aparatos, junto con las disciplinas que los trabajan, son los siguientes. Sistema tegumentario, dermatología. Lo forman la piel y sus apéndices, como el pelo, las uñas y las glándulas sudoríparas. A este respecto, la piel es un órgano sensitivo extenso que conforma la cobertura protectora externa del organismo. Sistema esquelético, osteología. Engloba los huesos y los cartílagos. Estos dan forma y soporte básico del sujeto, además de contribuir a la producción de movimientos. Al mismo tiempo, preserva los órganos vitales, como el corazón o los pulmones. Sistema articular, artrología. Comprende las articulaciones y sus ligamentos asociados, que conectan las partes óseas del sistema esquelético. En consecuencia, son los puntos en los que ocurren los movimientos corporales. Sistema muscular, miología. Se trata del conjunto de músculos que tienen como función principal posicionar o movilizar las partes del organismo, ya sea de voluntaria o involuntariamente. Asimismo, impulsa y controla el flujo de los líquidos y de las sustancias. Sistema nervioso, neurología. Abarca el sistema nervioso central y el periférico, que controlan y coordinan las funciones de los sistemas orgánicos y capacitan las respuestas del sujeto frente al ambiente. Los órganos de los sentidos suelen estudiarse junto con el sistema nervioso. Aparato circulatorio, angiología. Agrupa a los sistemas cardiovascular y linfático, que funcionan conjuntamente para transportar los líquidos en el organismo. Sistema cardiovascular, cardiología. Lo integran el corazón y los vasos sanguíneos, que impulsan y conducen la sangre por el cuerpo, aportando oxígeno, nutrientes y hormonas a las células y eliminando sustancias de desecho. Sistema linfático, linfología. Compone una red de vasos linfáticos que retiran el exceso de líquidos y lo devuelven al torrente sanguíneo. Aparato digestivo, gastroenterología. Agrupa el canal alimentario, que va desde la boca hasta el ano, y todos los órganos que actúan en la ingestión, la masticación, la deglución, la digestión, la absorción de los alimentos y la eliminación de los desechos sólidos que quedan tras la absorción de los nutrientes. Aparato respiratorio, neumología. Se corresponde con las vías aéreas y los pulmones, que son encargados de aportar el oxígeno a la sangre para la respiración celular y de eliminar el dióxido de carbono de esta. Además, el diafragma y la laringe controlan el flujo de aire. Aparato urinario, urología. Lo forman los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, que filtran la sangre para después producir, transportar, almacenar y excretar la orina de manera intermitente. Aparato genital, ginecología, mujer y andrología, hombre. Incorpora las gónadas, ovarios y testículos, que producen los ovocitos y los espermatozoides, los conductos que los transportan y los genitales, destinados a la reproducción sexual. Después de la concepción, el tracto reproductor femenino nutre el feto y asume el parto. Sistema endocrino, endocrinología. Está formado por las glándulas que secretan hormonas y las terminaciones nerviosas especializadas. Su incidencia es tan amplia como la del sistema nervioso, puesto que las hormonas influyen en el metabolismo y en otros procesos, como en el ciclo menstrual. Aparato locomotor, ortopedia. Está conformado por los sistemas esquelético, articular y muscular, que, junto con ciertas funciones del nervioso y del circulatorio, actúan simultáneamente para producir la locomoción del cuerpo. La anatomía clínica
toma los conocimientos de los enfoques regional y sistémico para la práctica de la atención a la salud y la comprensión del examen clínico de manera más sencilla. Su objetivo se orienta a la consecución de una anatomía aplicada al paciente. Así, conocida igualmente como anatomía aplicada, representa la base para poder abordar las disciplinas de la formación profesional, ya que abarca los conocimientos necesarios para la exploración, el diagnóstico y el tratamiento de los individuos. Sea como fuere, el pensamiento para realizar la práctica clínica suele ser a la inversa que en los demás métodos de estudio de la anatomía. Por ejemplo, en lugar de pensar la acción de este músculo es, la anatomía clínica se pregunta, ¿cómo se manifestaría la ausencia de actividad de este músculo? Con ello, trata de incrementar la comprensión del cuerpo humano con el propósito de garantizar la excelencia en el momento de realizar cualquier intervención médica. Con esto concluimos la introducción a la anatomía básica. Este conocimiento es esencial para comprender la estructura general del cuerpo humano y sentar las bases de un aprendizaje más profundo en materia de salud y prevención. Les invito a continuar con el próximo video, donde abordaremos los sistemas y aparatos del cuerpo humano, su función, su interacción y su importancia en la prevención de riesgos laborales. Gracias por su atención y compromiso.